Buenas tardes a los amigos de Ustream que al abrir y llegar a este enlace se encuentran con este video que estamos presentando el día de hoy. Este video tiene el propósito de hablar de términos específicos en el espiritismo, pero mi primordial interés es que yo pueda darle un mensaje lógico y razonable. La lógica y la razón debe prevalecer en todas las decisiones de nuestra vida. Usted en su trabajo debe usar la lógica y la razón. Usted en sus creencias religiosas debe utilizar la lógica y la razón. Usted en su comportamiento con sus hijos y con su esposa o su pareja, usted debe usar la lógica y la razón. Muchas veces usted va a estar oyendo en esto que yo estoy presentando que todo debe pasar por lo que se llama, debe resistir el peso del análisis. Que no es otra cosa que pase en el peso del análisis de la lógica y la razón. La palabra lógica es una palabra que viene predicándose, definiéndose de hace cientos de años, tal vez miles de años, por Aristóteles, por Platón, por Kant, por
Sócrates, desde la antigüedad. Los grandes filósofos, la primera tarea que tuvieron fue hablar sobre términos filosóficos. Ok, entonces si yo empiezo esta divulgación o esta presentación, esta conferencia con ustedes y empiezo a hablar de la lógica, de la lógica los voy a llevar a la razón, para después entonces entrar a la razón del espiritismo. Vamos primero a ver de qué se trata cuando se habla de lógica. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se define la lógica? Todo lo que debemos estar predicando y hablando debe tener una razón, una etimología. Tenemos que saber de dónde es que sale. Usted habla del espíritu, pues entonces ¿de dónde sale? Pues de los libros codificados. Pero no de ahí, viene del conocimiento de Dios. Y los libros codificados simplemente te explican cómo eso funciona. La lógica es una ciencia formal que estudia los principios de la demostración e inferencia válida. O sea, la palabra deriva del griego antiguo, que yo no lo puedo pronunciar. Me pueden disculpar por eso. Que significa dotado de razón, intelectual, dialéctico, argumentativo, que a su vez viene de otra palabra griega, palabra, pensamiento, idea, argumento, razón, principio. O sea, estamos hablando de que la razón tiene que ver mucho con la lógica, ¿verdad? Entonces, así como el objeto de estudio tradicional de la química es la materia y el de la biología la vida, el de la lógica es la inferencia. La inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. O sea, usted empieza un proceso de pensamiento para buscarle la lógica a algo. Por ejemplo, ¿por qué la manzana de Newton se cayó? Y él se puso un día y la manzana le cayó encima. ¿Y por qué me dio la manzana? Y pero ¿por qué la manzana se cae? Y empezó a buscarle la lógica a eso. Y llegó lo que es la teoría newtoniana, ¿verdad? O sea, la lógica investiga los principios por los cuales algunas referencias son aceptables y otras no. Cuando una inferencia es aceptable, lo es por su estructura lógica y no por el contenido específico del argumento o el lenguaje utilizado. Por esta razón, la lógica se considera una ciencia formal, como la matemática, en vez de una ciencia empírica. La lógica tradicional se consideró una rama de la filosofía, pero desde finales del siglo XIX, su formalización simbólica ha demostrado una íntima relación con las matemáticas y dio lugar a la lógica matemática. En el siglo XX, la lógica ha pasado a ser, principalmente la lógica simbólica, un cálculo definido por símbolos y reglas de inferencia, lo que ha permitido su aplicación a la informática. Hasta el siglo XIX, la lógica aristotélica y estoica mantuvieron siempre una relación con los argumentos formulados en lenguaje natural. Por eso, aunque eran formales, no eran formalistas. Hoy esa relación se trata bajo un punto de vista completamente diferente. La formación estricta ha mostrado las limitaciones de la lógica tradicional o aristotélica, que hoy se interpreta como una parte pequeña de la lógica de clases. Ok. Pero la lógica me lleva a la razón, que es una de las condiciones que pusimos al principio, que la palabra pensamiento, idea, argumento, razón o principio. ¿Y qué pasa con la razón? O sea, está la lógica de las cosas. Ok, quiere decir que ese puente lo pusieron por encima de ese río y es para que uno cuando viene con el carro no se vaya por el río, sino que la lógica me dijo, pues tengo que irme por el puente. Y entonces empieza a utilizar tú la lógica, ¿cierto? Estoy buscando razón. A ver si está conectado, estamos conectados. Vamos a ver si tenemos aquí suficiente. Ok. Tengo suficiente. Estoy hablando en voz bajita, perdónenme. La razón, que viene de la lógica, ¿verdad?, es la facultad en virtud de la cual el ser humano es capaz de identificar conceptos, cuestionarlos, hallar coherencia
o contradicción entre ellos y así inducir o deducir otros distintos de los que ya conoce. Así, la razón humana, más que descubrir certezas, tiene la capacidad de establecer o descartar nuevos conceptos concluyentes y conclusiones en función de su coherencia con respecto a otros conceptos de partida o premisas. Ok, vamos a definir eso un poquito porque entonces ahí vamos a ir cayendo antes de entrar al espiritismo. Yo tengo unas tarjetitas aquí que yo me preparé a hacer. Me gusta tener las cosas organizadas para que pueda yo llevar mi mensaje. Dice, para su cometido, o sea, la razón se vale de principios, que por su naturaleza tautológica, o sea, se explican en sí mismos, se asumen íntima y universalmente como ciertos. Estos son descritos por la lógica, que es la disciplina encargada de descubrir las reglas que rigen la razón. Y tenemos unos principios lógicos básicos. Por ejemplo, el primer principio se llama la identidad. ¿Qué es la identidad? Principio de identidad. Aquí te dice que la razón son tres principios. El primer principio es que evidencia, el principio de la identidad, que evidencia que un concepto o materia, en ese mismo concepto o materia, es como si fuera A, es A. O sea, tú empiezas a analizar, ¿verdad? La lógica. Lo primero que vienes, mira, para buscar la razón de las cosas, es que eso es A, es igual a A. Es lógico, porque quiere decir que si esto es esto, pues eso es esto también. Es básicamente straightforward, es directo al hígado. Principio de identidad. O sea, esto pertenece a esto porque esto es esto. Fran predica la codificación porque tiene los libros codificados. O sea, que lo que predica Fran, mucha gente podrá decir, no, lo que ese señor predica es solamente la codificación, no se sale de ahí. Claro que sí. Es lo que yo quiero que piense. Yo no me voy a salir de la codificación. No voy a aceptar opiniones personales. Yo digo que la codificación considera la palabra de Dios porque fueron por los espíritus dados a través de espíritus puros y perfectos. Yo creo en eso. Y yo no me salgo de eso. Quiere decir que cada vez que yo hable sobre ese tema, tú sabes de antemano que Fran habla de A es igual a A. Si alguien le dice, no, porque Fran está hablando mal de Chico Xavier, usted puede decir, pero ¿qué fue lo que dijo Fran? Porque Fran lo que predica es la codificación. Algo tuvo que haber dicho Chico Xavier que se salió de la codificación para que él lo mencionara. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y ahí hablamos de razón. No porque Fran Montañez está hablando mal de Divaldo Franco. ¿Y qué es lo que dice Divaldo Franco? Porque Fran, ya te sabe que Fran va a usar el principio de identidad. Él se identifica con la codificación. Y si él ve que hay algo fuera de la codificación, y el que sea, aunque se llame Divaldo Franco o Joana Angelí o el que sea, y se sale de lo que dice allí de manera específica, él lo va a decir. O sea, entonces ahí ustedes saben, y no tienen por qué sentirse mal, porque muchas personas me están atacando fuertemente, y usted se siente, ay bendito, que sin Franco, y no se sienta mal por mí, porque yo estoy defendiendo un punto que no lo voy a dejar de defender, porque entiendo que esa es mi misión, esa es mi identidad, la codificación. Yo entiendo que la codificación, para establecer bien claramente, porque yo no me salgo de ahí, porque eso fue escrito por Allan Kardec, enviado o revelado a través de espíritus puros, que son los únicos que se comunican con Dios, que tienen la única misión de transmitir la palabra de Dios. Ningún otro espíritu, ninguna otra clasificación de espíritus puede transmitir la palabra de Dios. La gente cree que porque una persona falleció hoy, cuando llega al mundo espiritual ya es bueno. No, ya él es sabio. Ya él puede hablar con Dios. Eso es ignorancia. Porque el espíritu lo que hace es que se quita la vestimenta, que eso es espíritu, y va al mundo espiritual con el mismo pensamiento, la misma razón, el mismo raciocinio, la misma lógica. Y te va a decir siempre lo que él creía cuando estaba en vida. Hasta que tú le convences y dices, no, pero que eso no es lo que dice. Si viene un Emmanuel y dice que el alma retrocede y está en el mundo espiritual y todo el mundo lo idolatra, y él te dice a ti claramente y lo pone en un libro de que el alma retrocede, entonces usted se da cuenta y dice, bueno, le está diciendo lo que él entendía que era desde que él era encarnado, en la última encarnación. Porque esto es el conocimiento humano y el conocimiento espiritual que se adquiere, por lo cual se justifica que no haya retrogrado en el espíritu, es que cuando se adquiere un conocimiento no se puede bajar, se queda con ese principio. Quiere decir que ese espíritu, cuando la última encarnación entendía que el alma retrograda,
Y eso es lo que enseña. Y como lo enseña, pues entonces el que lo quiera creer, lo cree. Entonces ahí es donde viene la lógica y la razón. Pero ¿y por qué entonces? ¿Por qué se equivoca? Porque el conocimiento que él tiene de ese concepto es de esa manera y por eso lo manifiesta. Porque yo no quisiera pensar que hay mala intención, que hay una intención nefasta para destruir el espiritismo. Yo pienso que es el conocimiento que él tenía a ese momento, lo está desplegando y lo pone por escrito. ¿Y usted lo cree o no lo cree? Entonces, a él le toca a usted entonces ir por el proceso deductivo y el proceso de raciocinio y que eso pase ¿cómo se llama? Resista el peso del análisis, que usted decidir si es correcto o no. Si yo me quedo callado sabiendo que está incorrecto, pues primero yo fallo a mis principios. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Pues no, vamos a tirar los libros a la basura. Vamos entonces a coger lo que venga cualquier persona que quiera decir cualquier cosa y aceptarlo como que eso es espiritismo, que es lo que se está logrando con la Federación Espírita de Brasil, que quieren establecer un espiritismo sin base de la codificación. Pues entonces ellos lo pueden hacer, y de eso vamos a hablar más adelante, porque ellos tienen la prerrogativa por el libre albedrío y por el deseo de que ellos quieren vender una idea o ir por medio de una idea que está constituida solamente por lo que dijo Chico Xavier. Pues entonces eso lo pueden hacer. Pero entonces a las personas que dicen que son espiritistas deben evaluarlo si eso es lo que ellos quieren hacer o esto, y eso es lo que yo lo voy a llevar. La segunda parte de lo que es el raciocinio, de los mecanismos de la razón, lo podemos definir como principio de la no contradicción. O sea, tú puedes tener, primero que dice, Fran va a predicar sobre eso porque él, ya eso tú lo sabes. Por deducción no tiene que, no olvídate que Fran, de lo que te va a hablar Fran ahí es de la codificación. ¿Está bien? Piénsalo así porque eso es lo que va a pasar. Entonces tenemos lo que se llama el principio de no contradicción, que evidencia que un mismo concepto o materia no puede ser a la vez. O sea, A no es negación de A. ¿Qué quiere decir? Que A no niega a A. O sea, eso quiere decir que cuando tú ves a A, un comportamiento, es un comportamiento de por sí, pero no niega que aquello está pasando, que pertenece a aquello. ¿Cómo me puedo explicar que tú lo puedas ver? A no niega al otro principio que supuestamente se llama igual. Yo puedo decir, yo soy espiritista de la consolación, y yo soy espiritista del concepto religioso del espiritismo, que dice que el espiritismo es una religión, pero yo digo que no es religión, que el espiritismo es consolador y que el espiritismo no tiene que ver nada con las religiones y que corre solo. Pues entonces, los dos hablamos de espiritismo, los dos somos A. Quiere decir que la segunda parte en un raciocinio es que A no niega a A. No niega a A, ¿verdad? No sé si lo pueden ver porque yo no veo la cámara. Me imagino que sí, ¿verdad? Vamos a ver, pues, hacer una prueba porque después veo el video. O sea que A, razón, que dice que principio de no contradicción. A no niega a A. Yo entiendo que existen los espiritistas que son religiosos. Y ellos entienden que existe un Fran Montañez por ahí que dicen que ahora dicen que es hasta fanático. ¿Está bien? Si ellos quieren decir eso, yo predico el espiritismo. Me circunscribo al espiritismo. Entonces, esa es la segunda parte. La tercera, ¿cuál es? El principio, hablando de la razón, principio del tercero excluido. El tercero excluido. ¿Qué quiere decir eso? Que evidencia que entre el ser o no ser de un concepto o materia no cabe situación intermedia. O sea, A es o no es o no lo es. O sea, es o no lo es. Eso es importante que lo entendamos, esa diferencia. O sea, es o no es. Porque si una persona te dice una cosa hoy y te dice otra cosa después, ven acá, ¿de qué estamos hablando? Yo sé que Fran va a predicar de la codificación, eso yo lo sé. Pero si a ti te viene en tu mente una confusión de que Fran te puede predicar de la codificación y después para pasarle la mano allá se va con el Papa y toma una foto con el Papa. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué información inductiva o qué yo puedo analizar con eso? Pues no tiene lógica. Que una cosa no tiene que ver con la otra. Que el espiritismo no puede avalar la maldad que hay en el Vaticano, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, cuando esas cosas ocurren, espérate, ¿qué está pasando? No, cuando tú ves, ese es mi amigo, esa es mi amiga, pero se arrodilla ante las imágenes. Entonces yo, pero ven acá, ¿pero por qué? ¿Qué lógica tiene que una imagen te pueda decir a ti, o te pueda resolver un problema, o te pueda ayudar en una necesidad?
Entonces ahí es donde yo quiero que empecemos a ver lo que es la razón. Estás viendo a dónde te quiero llegar, ¿verdad? Ok, entonces utilizando estos principios, la razón es capaz de otorgar coherencia o contradicciones a las proposiciones, atendiendo no tanto a su contenido como a sus relaciones lógicas. Así, por ejemplo, la proposición, si todos los, pone un ejemplo aquí, manguilibrios tienen el mango corchado y los manguletes son manguilibrios, entonces todos los manguletes tienen el mango corchado. O sea, tú deduces de que, ok, si quiere decir que si ese árbol se supone que dé peras o manzanas, tú asumes que ese árbol siempre te va a dar manzanas. Ya tú sabes que esa manzana pudo haber salido de un árbol como ese. Ese es un razonamiento lógico, ¿verdad? Entonces todos los manguletes, eso es una palabra que yo estaba utilizando, yo lo estoy simplemente mencionando. Es más, no me hubiese gustado utilizarla, pero no tuve tiempo de cambiarla por otra. Tienen el mango corchado, ¿ok? Sería una proposición coherente a los ojos de la razón, con independencia del significado de sus palabras, porque de las premisas se sigue necesariamente la conclusión. Tú presumes algo y esperas una conclusión. Si por el contrario decimos, si todos los manguilibrios tienen el mango corchado y los manguletes son manguilibrios, entonces ningún mangulete tiene el mango corchado. Eso es otra asunción que tú puedes decir. Si uno no lo tiene, pues quiere decir que no todos lo van a tener. Ahí entras tu condición de tu analizar las cosas. Entonces, la razón determina, con independencia de los significados, que nos encontramos ante una contradicción. Y entonces la razón entiende que la proposición es absolutamente falsa porque atenta contra el principio universal de no contradicción. Tú asumes de todas maneras. Yo tuve una psicografía muy linda que habla de la humildad. A lo mejor alguien la evaluó un día y dijo, wow, qué profunda es. Yo entiendo que fue bien profunda al principio que yo empecé con esto. Y una de las cosas que dijo el Espíritu, me dijo, en términos refraseando, es que cuando una persona es humilde, los espíritus malos te respetan, se confunden, no saben qué hacer. Y los espíritus buenos se acercan porque ven que tú eres humilde. Así, por ejemplo, en esa psicografía yo tengo varias formas en que el espíritu me dijo a mí e hizo una serie de comparaciones para que nos diéramos cuenta de lo importante que es la humildad. Eso me vino a la mente ahora, lo estoy mencionando para ustedes. Okay. De ahí llegamos que diremos pues que la primera proposición es relativamente cierta, relativa a la validez de las premisas y el significado de las palabras, mientras que la segunda es absolutamente falsa o falsa de necesidad. La razón pues forma el pensamiento no estableciendo verdades absolutas. Casi ninguna verdad lo es, sino descartando falsedades absolutamente que la razón identifica inequívocamente por contradicciones. Cuando el espiritismo te enseña específicamente unos términos específicos, que lo dijeron los espíritus, que es lo que es la reencarnación, que el alma es inmortal, cosas como esas, que el periespíritu existe, que el alma es inmortal, que reencarnamos. Esos términos, muchos dicen que eso no es absoluto. Yo diría, en términos espirituales, debe ser absoluto porque es la instrucción que Dios dio. Y no la va a cambiar porque Dios es inmutable, no cambia, es perfecto y puro. Y un término como ese que determina el adelantamiento espiritual de los seres humanos no puede ser cambiado por una opinión que surge de momento. Entonces ahí usted dice, y entonces eso es lo que yo quiero que ustedes evalúen, que cuando yo digo, espérate, que eso es una opinión personal, porque la codificación dice que si hay algo que se quiera cambiar específico, que ya está, que no es general, que es específico, y se establece mediante solamente un cambio radical en lo que eso significa, porque una persona lo dijo, o una sola fuente lo dijo, pues entonces tenemos que analizarlo. Por ejemplo, el caso de No Solar. Presentan a No Solar los espiritistas que están predicando el espiritismo religioso, como que esa es la última revelación que Dios nos dio. Como si la revelación de los espíritus cambiara de lo que significaba el mundo espiritual a lo que es No Solar. Y cuando tú buscas específicamente qué es lo que significa No Solar, te vas a dar cuenta que es un concepto católico por completo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la Iglesia Católica se ha puesto tan
enfocada de eliminar los conceptos espiritistas, cambiarlos por los conceptos que ya ellos tienen. Entonces nos embaucan con un concepto no solar que no existe en la codificación y te añaden a eso un concepto de purgatorio que se le llama el umbral. Y entonces ahí usted viene y analiza y dice, pero entonces eso no cuadra. ¿Y por qué nadie se ha levantado la mano? Eso no va. Sí, es que hay muchas personas en Brasil que lo han hecho, pero no le han hecho caso. Pero yo en mi divulgación, yo lo he hecho. No, eso no es correcto, eso no es parte de la codificación. Me descuadra por completo, no está avalado por los espíritus. Por lo tanto, ¿en quién, por mi razón, yo debo creer? En lo que dijeron los espíritus. Entonces, todo lo que tenga que ver con el no solar, yo lo voy a descartar como posibilidad. Y entonces eso también va a ocasionar que yo no vaya a ningún lugar que se predique eso. Porque yo de antemano, mi razón me dice que lo que es lo correcto dentro de mi pensamiento, de lo que es lo lógico para mí, yo no lo voy a cambiar. Y entonces ahí es donde viene. Y eso ocasiona que vayamos entrando a un puntito que es la idolatría de las imágenes de María. ¿Y por qué ellos creen ciegamente en eso? Si ellos son gente buena. Esa es mi mamá, esa es mi abuela. Pero háblale tú a ellos del espiritismo para que tú veas lo que sale, de la fiera que sale. Yo tengo toda mi familia. Yo le hablo de espiritismo, muchachos, eso es como si yo lo tuviera. Pero eso es en base al análisis de raciocinio que tenemos que tener. Porque eso nos lleva a nosotros también a comprender cómo los demás piensan. Y podemos de una manera positiva ayudarlos a que ellos lleven a la comprensión. Cuando nosotros le cambiamos a ellos los muñequitos y le decimos, es que tú estás basando todo en lo que te dijo la iglesia, en lo que te dijo un sacerdote, que cuando vas allí al púlpito y llegas a la iglesia, tienes que creer en la iglesia, como me dijo Sergio. Frank, yo fui a la iglesia a una actividad que me invitaron y el padre dijo de allá, tienes que creer en lo que nosotros te decimos. O sea, tú no tienes libre albedrío, tú no puedes pensar en nada, es lo que te diga la iglesia. Y es lo que pretende el mismo Papa con las prédicas que él tiene. Pero ¿qué vamos a ver? Hay unos tipos de razonamientos que yo quiero establecer antes de ir a la parte del espiritismo. Y esto es sencillo. Hay una forma de evaluar los razonamientos que nosotros podemos tener. Uno es abductivo, que es este pensamiento que está aquí. Abductivo se le llama. Que no quiere, si tú te pones a analizar qué es eso, es inductivo. O sea, tú induces que eso es así. Y tú induces porque tú crees que la parte que te llevó a pensar sobre eso es correcta. ¿Y qué es un razonamiento abductivo? Es un tipo de razonamiento que a partir de la descripción de un hecho o fenómeno llega a una hipótesis que lo explica y tal hipótesis es conjetural la mejor explicación o es más probable. A ti te dijeron de chiquito que el diablo existe. Y tú lo crees. No, el diablo existe. Y donde quiera que tú veas una manifestación, ese es el diablo. Y cuando viene alguien y dice, el diablo no existe. No, eso no hay quien me cambie la mente porque el diablo existe. A mí me pasó. Yo creía que el diablo existía. Yo creía que Jesús era Dios. Yo creía en el infierno. Yo creía ciegamente en la Biblia. Yo tenía mi concepto. Cuando yo empecé a ver el espiritismo y empezaron a chocar esos conceptos en mí, que empezaron a decir, no, que Jesús no es Dios, que Jesús es un espíritu. Yo choqué con eso. Y yo me fui esa noche y dije, pero ¿cómo es posible que me cite la Biblia y me diga que Jesús no es Dios? Porque yo estoy basando todo en unos fenómenos y unos hechos que me habían hecho creer que era correcto. Y llegué a una hipótesis. Y cuando se sale de esa hipótesis, de lo que yo espero que sea, inmediatamente digo, yo no creo en eso. Todas las personas que me critican a mí, inmediatamente en mis videos, se sabe claramente que la base, ellos vienen de un concepto que es religioso. Que un concepto que le dijeron de unas cosas que no se la probaron nunca. Y cuando yo le digo ahora, pero en cómo tú basas eso. No, porque la Biblia dice, ok, vamos a hablar de la Biblia. Entonces yo me lo llevo a la Biblia y yo me he encargado de hacer 5 o 6 artículos de la Biblia donde primero te habla de la contradicción de la Biblia. Si la Biblia fuera de Dios, inspirada por Dios, no puede haber ni una contradicción, porque Dios es perfecto y puro. Y segundo, el comportamiento que presenta la Biblia es el conforme a lo que Dios quisiera para nuestra vida. Ahí entonces lo pongo a pensar. Y cuando manejo a los espiritistas religiosos, no, porque tú estás hablando de Manuel, ¿qué es lo que dijo Manuel? Le digo yo rápido, la acoto. No, porque muchos me dicen, usted es un controversial, me dice. Usted es polémico, no, es que yo defiendo la codificación, con lógica y razón. Y cuando a mí me dice Emanuel, que el alma retrocede, está en contra de lo que dijo la codificación, explícamelo. ¿Qué tú quieres? ¿Que yo me quede callado? Se quedan callados y se van, no pueden discutir conmigo ese punto. Uno me dijo, es que lo que pasa es que yo no soy responsable de lo que dijo Emanuel.
Llegó hasta la esquina que no tenía por dónde salir. Yo no soy responsable de lo que dijo Emanuel. Pues, ¿por qué discutes conmigo? ¿Por qué me dices a mí polémico? ¿Por qué te pones a regar por ahí en ese muro diciendo Fran es una de las personas que está hablando mal de Emanuel y no sustenta? Dime por qué yo estoy hablando mal de Emanuel, porque yo te estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy presentando y descubriendo es que esto no es correcto. Entonces, en base a eso, ¿qué tú me vas a decir? Que yo soy polémico, pues dime polémico, pero yo no voy a cambiar mi punto de vista porque yo estoy en una manera razonable basado en un concepto que es para mí lo más lógico. ¿Qué es Carlitos Javier? Palabra de Dios. Nosotros decimos que eso es palabra de Dios y los espiritistas que son religiosos dicen que no. Prefieren una opinión personal de cualquier persona o de cualquier expositor y lo aceptan como hecho, pero no aceptan los libros codificados como palabra de Dios. Ok, ese se llama el razonamiento abductivo. Son dos de un fenómeno que se llega a una hipótesis. Tú abduces, tú aceptas, tú reconoces que eso es así porque te dijeron que eso era así. A ti te dijeron que existía el diablo y tú crees que es el diablo. Y viene Fran Montañez y dice que el diablo no existe. Pero tú no me vas a creer a mí, crees que el diablo existe. Y pones argumentos. Pero cuando viene la argumentación y viene, no que si la Biblia, entonces vamos a poner que ¿por qué tú me puedes probar a mí que lo escribió la Biblia? Porque si estamos hablando de un solo Dios, que es el mismo de todos, es el Alá, es el Jehová, es el todo. Y tú dices que escribió la Biblia y se equivoca. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es tu argumento? No hay argumento. No, ninguno de los que se han enfrentado conmigo, no es porque yo me saque que vienen a hablar de la Biblia, no vuelven a discutir conmigo. Cuando yo le pongo razones. Esto es así porque se escribió así, porque lo escribieron los hombres y los hombres eran perversos y ellos no lo verificaron y esos libros no están verificados como los libros codificados. No hay ningún libro en la humanidad existente de información espiritual que no sea avalado como fue avalado los libros codificados. Entonces los mismos espiritistas los han echado a un lado. No, porque no los leen y no los entienden. Ok, ¿y cuál es la otra parte? Y con eso entra el espiritismo. Este es importante. Es la segunda parte, la lógica deductiva. Ah, bueno, pues entonces no, a mí nadie me lo dijo, pero la lógica me dice a mí que eso es lo correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que la lógica deductiva, o sea, los principios y conceptos como esencias y leyes universales, podían ser incluidas por el entendimiento humano por sí mismo, los principios o a partir del conocimiento por experiencia de una serie de casos particulares por abstracción. Entonces dice, la lógica deductiva discurre sobre lo que se sigue universalmente desde premisas dadas por la razón humana. En esta, la razón por la cual Aristóteles estableció los principios de priori para la lógica, todavía enseñados en nuestra época, el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido, el principio de razón suficiente, como axiomas evidentes y por lo tanto como verdades necesarias y universales, es decir, aplicables a todos los casos y en cualquier contexto. Entonces ahí tenemos a un Aristóteles, un gran filósofo del pasado, donde él habla del silogismo. ¿Qué es el silogismo? Esto yo lo estaba hablando con mi amigo Pablo en estos días, pero como tuve que hacer un estudio aquí rapidito para llevar este mensaje, pues entonces ya llegué a lo que yo quiero. Ok, ¿qué es el silogismo? Y con esto concluyo la parte de Aristóteles. Es un argumento en el cual establecidas ciertas cosas resultan necesariamente de ellas por ser lo que son. Otra cosa diferente. Eso lo dijo Aristóteles me parece que Antologías. Ese es el libro, uno de los libros que se está usando de base. Es decir, es un argumento categórico que va de lo necesario a lo necesario basado en el ser de las cosas. Sin embargo, ahí llegamos al punto. Importante. Sin embargo, hacer uso únicamente de la lógica deductiva puede llevar a errores. O sea, si tú lo haces por deducción, quiere decir que 2 más 2 es 4, ¿verdad? Tienes que tener cuidado porque puede ser que en el medio se roben un 1, como pasa la delincuencia. Puede llevar a errores, pues se parte como verdad universal y necesaria de unos principios o leyes
que no están confirmados por experiencia concreta, sino a lo sumo en una generalización a partir de la observación de casos particulares, lo que nunca puede justificar un principio universal. Así Aristóteles se equivocó incluso en el número de dientes que tenían las mujeres, habiéndose podido enterar simplemente observando y contrastando. Él vino y asumió que las mujeres tenían los mismos dientes que tenían los hombres y no los contó. Entonces, como él asumió eso, predicó sobre eso. O sea, la lógica deductiva puede llevar a errores. Es la conclusión. Ok, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, Frank? Ok, pues vivimos un mundo donde viene este señor por aquí y viene a hablar de espiritismo. Y viene a enseñar que los espíritus existen, los buenos espíritus. Y que esa información que está viniendo a través de esos libros significa que nosotros podemos llegar al adelantamiento espiritual, que es lo que venimos. Y yo he entendido que el proceso del espiritismo existe exclusivamente con ese propósito. No hay nadie que me cambie esa vista. Por eso que yo predico lo que es la moral, el ser mejor hoy de lo que fuiste ayer, el leer los libros, porque todo eso me lleva al adelantamiento de los seres humanos, de las almas encarnadas. No me desvirtúo de eso. Cuando a mí viene y me dice que venimos a cristianizar, tengan cuidado porque eso no te lleva a ningún adelantamiento del espíritu. No, porque nosotros, todo concepto que venga en el espiritismo, que sea completamente diferente a lo que dijeron los espíritus, yo lo pongo en tela de juicio. Pero yo quiero que mis amigos que están llegando los nuevecitos, porque no estamos manejando a los viejitos, porque los que llevan mucho tiempo en el espiritismo no quieren cambiar y son orgullosos y egoístas, no quieren aceptar estas verdades que están ahí establecidas. Yo quiero que ustedes vean que el espiritismo es noble, es coherente, que tiene el mensaje de Jesús de Nazaret. No es un mensaje de salvación, no es un mensaje de redención, es un mensaje de moralización hacia los seres humanos. Que cuando ustedes oigan por ahí que dicen que el espiritismo es una religión, que ustedes analicen, espérate, pero que eso no tiene lógica, porque eso no está en la codificación. Y que te digan a ti que venimos a cristianizar cuando lo que venimos es a moralizar, para que las personas cambien su comportamiento. ¿Qué quiere decir cristianizar? Una persona inteligente dice, ok, la lógica y la razón que Frank está predicando. Si yo cristianizo a estas personas, ¿qué va a pasar? Ah, las cristianicé, me tengo que asumir las reglas que ellos tienen como cristianos. Ah, entonces todo lo que los cristianos dicen, tengo que aceptarlo como una regla de vida. Entonces yo ahora que no era idólatra, ahora yo tengo que ser idólatra porque ese es uno de los postulados y uno de los dogmas que tiene la Iglesia Católica. Entonces tengo que creer en el Papa y la infalibilidad papal. Y tengo que creer que las imágenes, me tengo que arrodillar ante las imágenes. Esa es la lógica que tenemos que usar, amigos. Cuando usted ve ese tipo de comportamiento y ese tipo de prédica, básicamente usted como una persona que tiene un poquito de inteligencia, inmediatamente dice, espérate, pero que yo salí de eso. Y entonces te llevan a la iglesia y te llevan con rituales y te empiezan allí a las imágenes y ponerte a doblegar tu rodilla en el Viernes Santo y hacer todo ese tipo de actividad, porque tenemos que ser cristianos. Pero si los cristianos lo que están haciendo todo en contra de la codificación, y los cristianos lo primero que dicen que no existe la reencarnación, y los cristianos lo primero que dicen que existe el diablo, y lo primero que te dicen también es que existe el infierno, y te creen en las vírgenes, y hay una virgen aquí, y una en Nueva York, y en todos lados hay una virgen. Entonces eso es lo que nosotros queremos llevar al espiritismo. Eso es lo que está llevando el señor Divaldo Franco, que a los cuatro vientos, por 68 años, ha llevado que el espiritismo tiene que ser cristiano. Yo quisiera pensar que eso es simplemente porque él es religioso y que no fuera porque la Iglesia Católica está empujando de que tenemos que convertir a los cristianos, a los espiritistas en cristianos, porque ese comportamiento no es lógico en el espiritismo. No lo avaló Kardec, y Kardec dijo claramente que el espiritismo no es una religión y el ser cristiano significa una religión. O sea, que esos términos de que vamos a religar, que nada de eso está avalado, nada de eso es conforme a lo que nosotros enseñamos. Y yo quiero enseñarle a los nuevos que están llegando, que tienen la virgencita metida en su mente y que la tienen aquí, tienen una... Yo tengo una postal de mi papá cuando él desencarnó y la foto, y yo la quiero. Yo la pongo en un lugar y no quiero que se me pierda, porque cuando yo me quiero acordar de mi papá, voy y lo veo. Pero yo no venero a mi papá. Yo no voy allí a pedirle, papi, págame la renta, o págame el carro, págame la luz. Porque eso sería idolatría, ¿verdad? Y veneración. El espiritista no hace eso.
Entonces, la Iglesia Católica, cuando empezó en el 781 a decir que había que adorar imágenes, lo primero que puso, no, porque si usted tiene un retrato de un familiar suyo, usted lo venera, usted le gusta, entonces todo el mundo compró eso. ¿Y dónde está la lógica? Y la razón que yo estoy enseñando el día de hoy. Ah, porque el Papa lo dijo, y porque aquel lo dijo, pues entonces yo tengo que creer que eso es correcto. Entonces se envuelven en lo que todo lo que sea religioso, en términos de lo que es uno adorar una imagen, lo aceptan como correcto. Y entonces te vienen y te meten, además de eso, que de María es la madre de Dios. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que María va a ser la madre de Dios si él la creó Dios? Y la función que ella tuvo fue engendrar a Jesús para que nos diera el mensaje, porque Jesús no iba a salir de una mata de guineo. Entonces ahí entra la lógica y la razón. Y la deducción lógica. El espiritismo te enseña, mediante los libros codificados, la lógica y la razón de todas las cosas en términos espirituales. Cuando te habla de culto, dice, no es culto, es adoración. Mucha gente se confunde, yo mismo me confundía, pero ¿cómo es la diferencia entre culto y adoración? Culto es cuando tú vienes y tienes unas imágenes y le prendes velas y pones toda tu función hacia eso para lograr un objetivo. Muchos de ellos son objetivos económicos, ¿verdad? La adoración es tu pensar en Dios. Solamente tú piensas en Dios, tú estás adorando a Dios. Y cuando tú haces el bien, que es lo que nosotros enseñamos aquí, que tú le haces bien a todos los demás, ay, qué bello se siente. Gracias, gracias, gracias. Ese pensamiento de tú hacerle bien a los demás, de tú desearle bien a Terebal, yo te deseo lo mejor, Tere, que salgas bien. Nos preocupamos por ti, ¿te acuerdas? Que dimos el frente y yo lo puse hasta en mi muro y anuncié quién conoce a Terebal, yo quiero saber de ella. Ahora mismo tengo a Víctor, no sé de Víctor qué pasó, de Paraguay, que pidió una oración su novia y no he sabido nada más de ello y estoy muy preocupado por él. Pues yo me preocupo por eso, porque yo entiendo que eso es lo que nos corresponde cuando somos amigos para el resto de la eternidad. Tenemos un vínculo espiritual que no se circunscribe a esta existencia, sino a todas. Y vamos encontrando de una manera u otra. Y eso es lo que nosotros predicamos, que seamos firmes a lo que pensamos, a lo que deseamos y que tengamos lógica por las cosas. Y el espiritismo nos enseña a nosotros que nosotros adoramos a Dios con nuestro corazón. Cuando yo pienso, vamos a poner un ejemplo aquí, a Terebal o a Carlos Javier Lencinas, que es el nombre que me aparece aquí, es decir, yo amo a Carlos. Yo lo considero, yo siento mucha felicidad y comparto con él y ese tipo de cosas. Y yo demuestro mi amor cuando él recibe que yo soy su amigo. O ella recibe que yo soy su amigo. ¿Qué pasa? Esa acción que está ocurriendo, Dios está viendo que tú lo estás adorando. Porque estás haciendo lo que Dios te dijo. Y si Dios te dice de diferentes maneras que no adores imágenes y que los espíritus son espíritus y que no son dioses, ni que María es madre de Dios y que María ya pasó por su proceso evolutivo y que Jesús no es Dios y que es un espíritu puro y perfecto y que no hay clasificaciones diferentes a los espíritus puros y perfectos y no podemos poner a Dios, a Jesús, bajo ninguna circunstancia en otra clasificación que no sea espíritu puro y perfecto, pues eso es lo que Dios nos dice. Pues entonces, si yo creo en eso, utilizo mi razón en eso y me voy en ese lado, yo entiendo que la razón me dice que mi espíritu va a adelantar. Porque la condición para yo adelantar mi espíritu es conocimiento, que lo estoy adquiriendo de lo que dice lo que le digo que dice. Y segundo, que yo me porte bien y que yo le haga bien a los demás. Entonces, si yo me conformo hoy que tú eres nuevo y que estás llegando y que entiendas que el espiritismo no es una religión y que no se viene a cristianizar, que eso se tiene que dejar aparte y que las imágenes se tienen que dejar aparte y que debemos nosotros concentrarnos en que simplemente adelantemos nuestros espíritus, yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer, lo que yo deseo, lo que la razón me dice. Yo predicar algo diferente, entonces va en contra de mi razón, que ahí entonces vienen los problemas. Ya hemos visto que la lógica y razón viene desde los tiempos antiquísimos, de que los grandes filósofos ya venían analizando lo que es la lógica y la razón. Y te he llevado de una manera bien sencillita, este video debe ser caviar, de que tú estableces tu razón en base a lo que te han dicho. Y si lo que te han dicho es falso, toda la razón que tú tienes está falsa. Y estás tomando decisiones falsas. Y tú dices, no, que eso es con razonamiento, lo estoy razonando, estoy pensando, porque en tu sistema ya está establecido, allí dentro de lo más profundo de tu psiquis, de que lo que tú estás haciendo es correcto. Y entonces, con esto yo concluyo. ¿Qué nos toca a nosotros los espiritistas? ¡Qué bello! ¡Ay, qué bello! Esto es de los espíritus. ¿Qué nos toca a nosotros? Comprenderlo, entenderlo, aceptarlos.
Y si tus familiares no te quieren porque dicen que tienen en su mente ya establecida que los espiritistas hablan con los brujos y los hechiceros y hablan con el diablo y hablan con los muertos, y tú no le puedes cambiar eso de momento, no te puedes afligir, porque ellos están en su razón, ellos están correctos. Y déjame decirte más, Dios está de acuerdo con toda convicción. Si una persona dice y hace el bien, vamos a suponer que la persona, yo no quiero saber de los espiritistas, no quiero saber de ti, porque pienso que eso es malo, piensan ellos, pero hacen el bien. Y cuando tienen que ayudar a alguien, lo ayudan. ¿Ah? Cuando tienen que llorar por alguien, lo ayudan. Cuando quieren que haciendo una letanía de rosario y Ave María, y precisamente dentro de su ser, creen que eso es correcto para el espíritu, Dios Dios lo agrada, le agrada. Pero sabe que tiene que pasar por un proceso de que no está adelantando su espíritu, porque ese tipo de actividad no te lleva al adelantamiento del espíritu. Entonces esto es un ¿cómo se llama? Un tablero donde hay diferentes piezas con diferentes informaciones. Sí, está bien, Dios está de acuerdo que tú eres una persona que convincentemente no le deseas mal a nadie, que tú lo que quieres, pero estás erróneo, porque estás violando tu libre albedrío. Estás creyendo en una imagen, estás creyendo en un concepto que no tiene lógica. Estás haciendo una oración perpetua que es simplemente una letanía. ¿Por qué no haces una oración correcta? Yo todas mis oraciones, todas, nunca las escribo. Nunca las repito con diferentes personas. Y esta mañana, cuando estaba haciendo la oración de mi amigo, si se la puedo leer, es un ejemplo de que yo dije, Dios mío, qué linda esta oración. Va, lo voy a leer. A ver si la puedo conseguir, me da el sistema la oportunidad de hacerlo. Ok, vamos a ver si yo me encuentro con esto. Pero esta oración que yo hice es un ejemplo con el cual yo quiero terminar, de que tú no tienes que hacer oraciones simple y sencillamente letanías, sino que debes usar la lógica y la razón. En ese momento me estaba diciendo el espíritu, aquí estoy, con calma, Frank. Okay. Me estaba diciendo el espíritu qué decirle a este hombre para poderle levantar el ánimo. Y voy a leer el artículo, con esto termino. Yo creo que no me ha llevado mucho tiempo, no me ha llevado más de una hora, pero esto es emotivo, es lindo. Y si vamos a llorar, lloramos otra vez. Oh, se comunica este personaje conmigo, un amigo mío. Y no voy a mencionar nombre, ¿verdad? Uruguay. Me hace esta presentación. A ver si yo puedo abrirla aquí, que el sistema me está gestionando bastante bien. Un momento. Con calma. Ok. Ok, tengo a este señor que le vamos a llamarle Alberto. ¿Okay? Me dice lo siguiente, dice, Fran, dice Alberto, dice, gracias por comunicarte. Dice, ok, no, eso fue lo que yo le dije. Vamos a ver lo que él me dijo. Está aquí. Okay. Hola, mi nombre es Alberto. Vivo en la ciudad de 30 y da la dirección allá en Uruguay. El problema que le comento es que hace unos años atrás yo tenía una vida normal. Todo comenzó cuando todo el alimento que yo comía no lo digería y lo vomitaba. Después comencé a tener un fuerte dolor en el pecho. Fui a los médicos, especialistas, en fin, no se encontró nada. Ahí fui derivado a un psiquiatra, pero todo se complicó más. Caí en la cama, perdí peso, ya no podía caminar, busqué en muchos lugares mi cura, pero desde el primer momento me di cuenta que el problema no era mi cuerpo físico, y sí espiritual. ¿Por qué digo que el problema se agravó? Por lo siguiente, comencé a sentir por afuera de mi cuerpo algo que ingresaba, algo negativo. Hasta el día de hoy siento algo por fuera de mi cuerpo y siento que tengo algo como una carga negativa dentro de mí. Esta noche, desesperado, coloqué en YouTube cómo curar una obsesión y me pareció los videos de usted, Fran Montañez. Qué lindo ello. Lo único que sé, yo tengo la voluntad de curarme. Perfecto. Eso es lo que yo quiero. De cambiar, yo ya no quiero sufrir más. Preciso de su ayuda. Espero que usted conteste este correo electrónico. También fui diagnosticado con esquizofrenia y diabetes. Aguardo la respuesta desde Uruguay. Ok, eso, Fran Montañez, eso fue a las 6:25 de la mañana de hoy. Yo le digo lo siguiente, por eso es que quiero traer este ejemplo.
con dos razones primordiales. Primero, que una oración no tiene que ser repetitiva. Yo me compuje, sentí en ese momento la necesidad de ayudarlo, que no se me cayera y que pudiera levantarse de esa cama. Lo sentí profundamente. Y mi oración salió con estremecimiento. Dice, entonces dice Fran, amigo Alberto, dijo, gracias por comunicarte. Me siento privilegiado que podamos juntos vencer esa obsesión espiritual. Mientras escribo, te estoy enviando de mis fluidos con mucho estremecimiento. Claro, firmemente creo que vencerás ese mal que quiere dominarte y no ha podido, pues tu espíritu es fuerte y se defiende. No tengo dudas que vencerás totalmente. Se requiere la autocura pero es hermoso saber que Dios no nos dejó desamparados en medio de tanta maldad, sin que pudiéramos saber qué hacer ante la maldad. Levantemos tu autoestima y poco a poco te podrás desenganchar de eso. Te incluyo en la oración magnética de hoy en mi chat y no dejes de comunicarte conmigo. Por aquí me dejas tu mensaje. Sugiero que tomes mi mano en tu mente. Vamos a orar. Oh amado Dios, esta es mi oración hacia ese amigo mío. Todopoderoso, gracias por estar ahí, al alcance de nuestros pensamientos, donde podemos acudir todas las veces que deseamos. Mi amigo Alberto ha sufrido mucho y sé que no tengo que mencionarlo, pero es necesario para entender que todo tiene lógica y razón. Te pedimos en humildad que nos regales de tus fluidos y que con tu permiso los envíes a través de espíritus buenos y elevados que siempre están a tu lado. Que estos fluidos, junto a los míos, sean derramados sobre nuestras cabezas, incluyéndome a mí, y nuestros entornos para tranquilidad, para buenas ideas y para fortalecer nuestra voluntad. Gracias te damos y deseamos obtener las fuerzas y la voluntad que se necesita para desprender a todo mal espíritu y a toda maldad que se cierne en la vida de este amigo mío. Creemos con fe, razonada, tu justicia, que nos capacita a vencer todo mal, porque el bien siempre prevalece. Así sea y así es. Esta oración yo la hago y me doy cuenta que en esencia tiene muchas de las cosas que normalmente decimos, pero decía claramente, Dios, tenemos fe, y con tu justicia, o sea, esa fe que yo tengo y la justicia tuya, unido, nos capacita a vencer todo mal. Yo digo, amigo que me está escuchando, con esto termino este video, de que debemos tener lógica, razón de cuando hacemos las oraciones. Un Padre Nuestro no es una oración que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos hacer siempre una oración en base a la situación del momento y una comunicación con Dios directamente. No podemos enseñar oraciones repetitivas. Los espiritistas religiosos siguen que el Padre Nuestro, que si el Padre Nuestro es una oración que alguien hizo hace 2000 años, pero que no es lo mismo que nosotros necesitamos el día de hoy. Porque el día de hoy nosotros sabemos que tenemos que tener la voluntad nuestra y debemos tener el concurso de Dios con sus fluidos y debemos saber que la bondad de Dios, y junto a esa petición nosotros logramos ese cambio en esa persona. Y que le decimos a esa persona, tu voluntad, tus pensamientos tienen que cambiar. Tú te vas a sentir bien con esta oración. Y eso es una oración que sale en el día de hoy. Pero un Padre Nuestro fue escrito hace 2000 años y simplemente te dice las mismas palabras y no pone a las personas a pensar. Y es lo que yo pretendo en esta educación. Usar la lógica y la razón. Cuando yo voy a Dios y le pido específicamente por una situación como este caso que tenemos el día de hoy, yo voy específicamente con el caso de él. Yo no repito las oraciones, porque entonces vamos a hacer un Padre Nuestro. ¿Qué yo hago con eso? No le estoy diciendo que hay fluidos cósmicos universales, que hay la intención de Dios, que está la voluntad de Dios, que está el libre albedrío envuelto, que están los espíritus protectores en nuestra ayuda. Y entonces, eso es lo que deseamos, que veamos que en el espiritismo te ofrece libertad de pensar, lógica y razón, y que todo tenga lógica, y que todo pase por el tamiz de la razón, como decía Kardec, y que sea sostenido por lo que se llama
El peso del análisis. Todo lo que se diga tiene que analizarse. ¿Por qué tú dices estas cosas? Una persona me dice hoy, dice, Frank, estoy leyendo del libro de los espíritus, el ítem número 194 y 194A. En un lado dice van malvados y otro dice perversos. Estoy confundida. Dime, sencillamente, la maldad tiene diferentes nombres. Tú le puedes llamar perverso, le puedes llamar maligno, le puedes llamar inferior o, impuro, o espíritu puro inferior o espíritu malo, y significa lo mismo. Pero lo importante es lo que estás leyendo ahí, que el alma o que el espíritu no degrada, que era lo que estábamos hablando, no me acuerdo el tema, pero es que hay veces que nos confundimos con el significado de las palabras. Pero la lógica y razón te dijo, un malvado es alguien que hace mal, y un perverso, peor todavía. Y en la pregunta 194 y la 194A te lo pone de las dos maneras. Pues entonces lo entendemos, debemos entenderlo directamente ligado. Con esto termino este mensaje. Espero que haya sido de mucha educación. A mí mismo me ayuda a yo hacer mi propio raciocinio de las cosas y basar lo que yo predico en algo que yo pueda probar. Si yo baso mis predicaciones en el espiritismo, en base a lo que dijeron los espíritus, yo lo puedo probar. En las comunicaciones con los espíritus, yo lo puedo probar. Lo que dijeron los espíritus en términos espirituales específicos, yo lo puedo probar. Pero que venga una persona a traerte lo que se llama una opinión personal de algo que se supone que cree que es así. Emmanuel dice en el libro El Camino de la Luz que allá arriba se dice, por allá, en los prórrogos que Jesús era un espíritu puro. ¿Y dónde está sustentado eso? Ya uso mi razón. Bueno, a mí yo lo único que tengo de evidencia es lo que dice la codificación, que Jesús es un espíritu puro y perfecto en base a su comportamiento. Y que cuando antes de encarnar, que tuvo que sufrir en una cruz y que tuvo que padecer y que tuvo que expiar, él no era puro y perfecto. Pero ¿y dónde lo dice eso? Váyase, yo tengo un estudio sobre eso específicamente en Génesis, donde te dice claramente que a pesar de que Caleb decía, a pesar de que sabemos los atributos de Jesús, de lo grande que era él, lo profundo que estaba con Dios, tenemos que decir que es un espíritu superior. Y en el espiritismo, espíritu superior y espíritu puro tienen una connotación claramente definida. Un espíritu puro no reencarna. Un espíritu superior sí reencarna. Entonces todo tiene lógica y no he visto que eso cambie el concepto de lo que enseñamos en el espiritismo. Pero cuando vienen conceptos así individuales de personas que te ponen a Jesús como una excepción a la regla, cuando te vas al ítem número 30 del libro de Génesis, con esto termino, capítulo primero, en la revelación espírita, te dice claramente que los espíritus puros no son una excepción a la regla. Diciendo claramente a Emmanuel, usted dijo en el libro del Camino de la Luz que Jesús era una excepción a la regla. En el ítem, me parece que es en el ítem del Consolador, ítem 243, que Jesús era una excepción a la regla. Y yo le digo a usted, no es correcto, porque el espiritismo dice en el ítem número 30 del libro de los medium, del libro de Génesis, en el capítulo primero, que los espíritus tienen que llegar a la perfección, pero no son una excepción a la regla. Y no tienen una clasificación especial de los demás espíritus. Quiere decir que el que está poniendo a Jesús como un Dios y lo está catalogando a Jesús como lo máximo, como un redentor de la raza humana, está en contra de lo que dice la codificación. Y eso es lo que yo enseño. Yo amo a Jesús profundamente. Yo respeto a Jesús. Y cuando yo quiero pensar en el bien y en una acción que yo vaya a hacer, pienso en Jesús. ¿Cómo lo haría Jesús? Y eso es lo que modela mi vida. Y eso me ayuda a mí a adelantar mi espíritu. Pero yo poner a Jesús como un Dios y que entonces Jesús no va a aceptar eso, porque Jesús es humilde, porque Jesús es un espíritu puro y perfecto, y que Jesús no está buscando que alguien lo idolatre y diga que es el gran maestro. Mira, Jesús es maestro, pero no lo pongas en posición de Dios. Y van y le piden a Jesús y no le piden a Dios. Cuando el libro de los espíritus dice en el ítem 666, no vaya a los espíritus, va a Dios. Primero, para permiso, para que una oración sea efectiva. Con esto termino este tema. No quiero que nadie se moleste. Use la lógica y la razón. Si lo que yo estoy diciendo es correcto, asúmalo. Si no, usted lo echa para el lado. Borre. Quítese de amigo. No oiga lo que yo estoy diciendo, pero yo no me voy a detener en decir lo que yo digo, lo que yo quiero decir. Ok, que eso es lo que quiero presentar en este mensaje.